En la cadena SER, no puede ser. Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a la radio de la risa, bienvenidos a la radio que se ve, bienvenidos al programa 1089 de No Puede Ser. Esto no es un programa es lo que tiene la lavadora. Esto es un programón que hacemos en la cadena SER para toda Andalucía de lunes a jueves de 7 a 8 de la tarde y que tiene 3 objetivos que ya seguramente sabes: que pasemos un buen rato, que conozcas a gente interesante y que aprendas cositas, porque cuando uno aprende cositas el día siempre ha merecido la pena. Y este trébol de propósitos lo vamos a intentar cortar con un equipo que da gloria escucharlo. Yo soy Julio Muñoz, rancio el burro delante para que no se espante, pero está también Luis Márquez. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué pasa, Julio? Pues muy contento por la escaleta que tenemos preparada ¡Hombre! hoy. En este No Puede Ser. Gran fan de periodismo deportivo, imagínate. Sí, Ostras, por tú. supuesto. Tenemos a un gran compañero al que vamos a presentar ahora, pero primero vamos a saludar a Juan Amodeo Vega, incluso por tu madre, ¿no? Efectivamente, le hace ilusión a ella que lo diga. Sí, que es verdad, doña Ana Vega. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, pero bueno, ya que has dado ahí un poco, ¿no? Nos has dejado con el anzuelo ahí cogido. Sí, pues vamos a presentar a un tocayo mío, compañero de profesión también, que además viene presentando una novela, y él es el grandísimo Luis García Rey. ¡Bravo, Luis García Rey! ¡Bravo, bravo! ¿Qué pasa, Luis? ¿Cómo estás? Me gusta que me recibáis así, con Hombre, por aplausos y vítores. Hombre, Hombre, por por Dios. favor. Hacía mucho tiempo que no me recibían tan bien. Pues muy mal por los Sí, demás. Me No te merezco mereces esto. menos, Me merezco esto. Todo lo demás es basura. Y a partir de ahora pide esto siempre. Sí, sí, desde luego, desde luego. Aquí estábamos antes de que se encendiera el pilotito rojo hablando de periodismo, que es una cosa que nos encanta a los periodistas, de la televisión, etcétera, etcétera. Pero hoy, aparte de lo que surja, venimos a hablar de Chantaje, tu novela, que bueno, nos vienes a presentar, que estás hoy de promo además, ¿no? Sí, tercera novela ya, Chantaje, novela negra, thriller policíaco, y con una pregunta fundamental que os traslado. Ujú. ¿Todo el mundo tiene un precio? ¿Creéis que sí? Sí. Yo creo que sí. ¿Tú crees que no? Yo creo que no. Pues tienes que leer Chantaje. Sí, hombre, Yo claro. creo que Para sí. ver- Te para darás ver- cuenta tu precio, ¿no? Para descubrir tu precio, sí, porque efectivamente yo creo que si hablamos de pasta, pues no, yo hay cosas que no haría por dinero, porque al final, mal que bien, tengo para comer, por lo Claro. tanto, pues oye, me gustaría tener más, a todos nos gustaría tener más pasta, pero hay cosas que no haría. Pero lo que propongo aquí es, matarías a 3 criminales, ni siquiera son buenas personas, Vale. 3 criminales para salvar a la persona que más quieres. Ah, bueno, ahí tengo el precio 30 de un incluso, euro. ¿no? Pues ya tienes Claro, precio. claro, ya tengo Claro, precio, claro, claro, claro. claro. ¿Ahora qué? Ahí estoy ¿Ahora qué? rebajadísimo como los móviles. Mira, Vengo no has- con 20 euros en llamada. No has y aguantado ni un gratis. minuto de programa. Nada. Bueno, vamos a hablar largo y tendido con Luis García Rey de su novela de Chantaje y de todas estas preguntas que nos plantea, pero también vamos a estar con David del Barrio, Ujú. que es el director del Colegio La Paz en San José de la Rinconada, que nos viene a hablar un poquito de su método de trabajo a través de los proyectos. Esta manera de enseñar a los alumnos, que siempre tiene una serie de ventajas y que en este CEIP La Paz hacen con verdadera maestría. Así que vamos Pues a sí. escuchar un poquito cómo Muy funciona. revolucionario, porque ese concepto de la clase que teníamos siempre magistral, de alguien que cuenta, da un chapón y que de repente tú tienes que intentar seguir simplemente por aprobar el examen, pues es verdad que se está redefiniendo Ya cayó. Y en concreto en este cole están haciendo una práctica muy innovadora, que es que los propios alumnos son los que explican las cosas. Y entonces pues lo hacen en códigos que todos comparten, la enseñanza entre pares, ya sabes que además funciona mucho más. y Nosotros además fíjate. compartimos generación, creo. Tú eres del 81, Luis. 81, sí. Nosotros dos Los dos. también. Y es verdad que creo que nosotros hemos echado de menos en nuestra formación más comunicación, ¿no? Ya ves, Nosotros sí, hemos desde escrito mucho, pero no nos hemos expresado mucho. Igual luego lo hemos echado de menos a la hora de desarrollar nuestra profesión. Ahora la cosa está cambiando. Sí, sí. Por suerte. Y fíjate, si al final te quieres acabar dedicando a lo que nos hemos dedicado, a la tele, la comunicación y eso, Hay pues que verdad, hablar, tiene un explicar, déficit. claro. Sí, ahora con los móviles también yo creo que los chavales están más acostumbrados, Sí, ¿no? verdad. A hablar a cámara Sí. y a comunicarse y a expresarse, pero en nuestra época, o sea, era imposible. De hecho, era un marrón que te sacaran a exponer un Era trabajo. una vergüenza, Yo, claro. yo he dejado asignaturas para septiembre por tener que exponer en público. Sí, Y tío. luego ha sido Fíjate. presentador de Nah, televisión. mi fíjate. vida no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, y aparte estará Ildefonso Vergara, que ya sabéis que es una absoluta eminencia en todo lo que tiene que ver con el flamenco. Y bueno, pues va a organizar un verano más los Clásico cursos ya, ¿eh? sí, de la Pablo de Olavide, en esa maravillosa sede monumental que tiene en Carmona el 23 y el 24 de junio. Los cursos de verano de, ya os digo, relacionados con el flamenco, en este caso la profesionalidad en el flamenco, que muchas veces se considera el flamenco como un género así como muy caótico, muy impredecible, pero como todo lo que es lo que nos impresiona y lo que nos toca,
pues al final tiene muchas cosas que deben cumplirse y que son más descifrables de lo que parece. Pues de eso hablaremos con Ildefonso. Ese es el menú con el que os queremos seducir para la próxima hora. Vamos a hablar de periodismo, pero de ese periodismo que te da materia prima para poder imaginar historias que contar, que sean thriller policíacos o de cualquier otra índole, pero en este caso vamos con Chantaje, que es la nueva novela de Luis García Rey. Vamos a hablar de nuevas pedagogías y vamos a hablar también de flamenco, que ya sabéis que nos interesa mucho cuando lo explica tan bien Ildefonso Vergara. Nos podéis seguir en redes sociales, @radio no puede ser, y si sois oyentes habituales sabéis que comenzamos siempre con un juego que le voy a pedir a Laura, no se lo he dicho antes de que comenzáramos, era una cancela. ¿Tienes preparado un separador bonito? Sí, pues venga, pues dale. ¡Ey! Más años que una cancela. Querido Luis García Rey, te cuento, comenzamos Venga. siempre con un juego en el que yo os hablo de dos personas que tenemos en el imaginario común, que todos más o menos controlamos, os doy datos basura de los dos y después os pregunto quién pensáis que nació antes. Vale. Porque hay mucha gente que parece más joven, otros que no hemos ubicado. Como Brad Pitt y Eduardo Inda, ¿no? Por ejemplo, que es un poco el ejemplo paradigmático, Hostia, pues ¿no? mira, no lo había hecho esa, pero me la apunto, porque tengo Bueno, pero duda- hemos tenido parecidas, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Sí, totalmente. Que Bueno, por supuesto es mayor Brad Pitt, claro. Creo que un par de años, además, o sea, que le saca bastante. O sea, no, lo cual es impresionante. Es un abusón ese. Mira que está ese bien Brad Eduardo Pitt. Inda, que no queremos decir nada. Ah, Pero el otro está mejor. El otro está mejor, sí. Está mejor que todos nosotros. Bueno, hoy os interrogo sobre quién nació antes en una pareja que yo creo que paralizó la televisión en España, que nos divirtió mucho, que igual no fuimos como audiencia global del todo justos con ello, pero que creo que conocemos todos, que fueron el Risitas y el Peito. ¿Te acuerdas del Peito, el que iba con el solo un diente o un piño? Sí, perfectamente. El cuñado, ¿no? El cuñado, que no eran cuñados, pero, pero- que bueno, que se llamaban así. ¿Cuál de los dos eran mayor? Por un lado, están trabajados, también os digo, si tenéis una imagen, quiero decir que han tenido vidas. Sí. Fallecieron los dos ya. Fallecieron los dos, sí, sí. hace tiempo, claro. El Risita, os hablo primero del Risita. En un rincón del ring está con calzón rojo el Risita que se llama Juan Joya Borja y que nació un 5 de abril en Sevilla, ¿vale? Actor, personalidad de internet, humorista. Lo descubrió Cárdenas en una visita que hizo a Sevilla buscando tipos particulares. Llegó al Quita Pesares, ahí preguntó, que es un bar de aquí, y le dijo, oye, ¿quién hay por aquí? Mira, pues estos todos son bastante graciosos. Le hizo una entrevista, se lo llevó a Crónicas Marcianas, y ahí la verdad que el hombre fue como su debut en la televisión. Sin embargo, quien de verdad supo sacar jugo de este maravilloso y entrañable personaje fue Jesús Quintero, que lo metió en todos los proyectos en los que él hizo, tanto en la televisión autonómica de aquí, Canal Sur, como cuando fue a nivel la tele nacional en Televisión Española. Ratones Colorados, El Perro Verde, tal. O sea, es un fenómeno absolutamente global porque Trascendió España, además. internacionalmente, claro. Sobre todo con Era adictivo, ¿eh? Cuando estaban ellos en pantalla. Es, tío, de verdad, no muy podías dejar de difícil verlo. ver un vídeo del Risita y pararlo. ¿Sabes? Sí, es verdad. Es como decir, o sea, quiero Además seguir. se hicieron virales antes de que la viralidad existiese, Sí, ¿verdad? Antes de fueron los, de los primeros antes de virales, los ¿verdad? memes, ellos ya eran un meme. Sí. Era impresionante. En de el acuerdo. boca a boca se hicieron virales, que es lo más complicado que Eso hay, es. en las imitaciones. Y creo que hay mucha gente en todo el mundo, bueno, Elon Musk puso el otro día un meme de él, creo que fue Tom Cruise el que dijo cuñado, tal, no sé qué. Creo que hay mucha gente que sigue compartiendo contenido de ellos que no sabe que fallecieron. Fíjate lo raro que es. Y hay que ver Este lo, mundo- lo poco que hablaba el Peito, ¿eh? Ahora que lo pienso, ¿eh? El Peito solo se reía. Se reía y Así, miraba mucho. Sí, sí. Bueno, pues como os digo, salió también en Torrente 3, el productor. Nada, los dos fallecieron. El Risita medía como unos 70 aproximadamente. Salió de un barrio muy popular tampoco, pero, un barrio Polígono San Pablo, humilde, ¿no? el Polígono San Pablo, sí, sí. Hizo la mili en Melilla, que es un dato que yo creo que os viene muy bien para lo que os pregunto, es Sí, quién es mayor, es claro. Decisivo. Y bueno, es lo que tenía, era como el gran talento de la risa, ¿no? Que tenía probablemente una de las risas más contagiosas que se han escuchado nunca. Y después, por otro lado, estaba el Peito, que se llamaba Antonio Rivero Crespo. Y que bueno, que también lo metíamos en la categoría de humorista, pero que es verdad que tampoco creo que, no sé, humorista como tal, es que era un personaje tal Bueno, cual, ¿no? acompañante, ¿no? Sí, es verdad, acompañante.
Como la guitarra, ¿no? Sí, eso es. Nada, ellos tenían como mucha complicidad, se conocían desde hace un montón de tiempo, precisamente estaban siempre en ese bar, en el Quita Pesares. A un paseíto del de polígono San Álvaro Pablo, ¿eh? Perejil, sí, y allí pues pasaban sus movidas. Nada, este hombre falleció antes que el Risita. El Risita continuó su carrera en solitario, pero es verdad que formaron un dúo. Después hubo un tercero, que era... ¿Cómo se llama el tercero, tío? Que no tuvo tanta, que era así como muy delgado. Yo no me acuerdo. No me acuerdo. El Risita, el Peito y había otro... Sí, no sé. como Fofó, ¿no? Y trancas, barrancas y petancas, ¿no? Es un poco... El Triana. El Triana. Tony claro. Triana era, de hecho, ¿no? No, Tony Triana es otro. Es otro. Triana, Peito, Risita, a ver si encuentro una foto y os lo enseño porque yo creo que El que alguna vez- hablaba con Mira, un ahí cubo. Míralo, está. ahí está, Míralo, sí. ahí está, ese, Ah, ese, sí, ese. sí, sí. El Triana, sí, sí, Parece sí. el árbitro este, ¿no? El mudo, ¿no? El mudo. ¿Te acuerdas? El mudo de Jerez, ¿no? Y también se parecía a otro árbitro, al que le dicen Manolete, ¿cómo es? A Sánchez Martínez. Al de Murcia, ¿no? Sánchez Al de- Martínez, ¿no? Sánchez Martínez, sí. No. Bueno, pues con estos datos de absoluta basura me tenéis que decir quién pensáis que nació antes, si el Risitas o el Peito. Rocío, perdón. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? El Risita. Sí, 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 ya incorpora- se te ha incorpora para pasado la- saludarla, ¿no? Sí, sí, se acaba de incorporar nuestra Ha querida estado con unas Rocío. gestiones variadas. Hola. El Risita, el Risita. El Me Risita- parece muy bien traído, ¿eh? Te estaba escuchando y me parece bien traído. Mayor, nació antes el Sí, Risita. sí. Vale. Luis Márquez, ¿qué tal? Bien. Pues voy a hacer el peito. El Peito, vale. Juan Amodeo. Además que el Peito se murió con 40 y pico, ¿eh? El Peito se murió y era más joven que yo ahora. Bueno, y que Luis... Y que los Luises, Sí, ¿no? sí, sí, claro. Es fuerte eso, ¿eh? Es muy Sí, duro. Somos porque- mayores. Heavy, muy heavy. Porque estaba el hombre... Sí, Digamos que trabajado, ¿no? había Sí. vivido más. Ajado, ¿no? Sí. Ajado y Te trabajado. diría un novelista, ¿no? Por derribo. Ajado. Ajado por derribo. Sí, sí. Yo creo que es mayor el Risita. El Risita. Vale. Luis García Rey. Sí, parece mayor el Peito, murió antes el Peito, así que voy a decir el Risitas. Vale, vale. ¿En la pecera alguien piensa que el Risitas es mayor? Dani ¿Pensáis que Valle. Risita nació antes Dani que Valle, Peito? Dani Vale, Valle. Vale. Laura no. Y en el estudio, los que estén en el estudio, ¿pensáis quién, el Risita o el Peito? Risita. ¿Vais con Risita? También Marta. Vale, vale. Bueno, pues lo apunto. Y como siempre te digo, si eres una ansia viva, pues lo puedes mirar en el móvil y sales de dudas. Es una excusa maravillosa para ponerte a ver vídeos de las entrevistas que le hacía Jesús Quintero a estos dos, que son una auténtica delicia. Típico de reunión con amigos, tomando una copita en casa, de esto que te pone a ver vídeo, te pone a ver eso y te embobas hasta las 7 de la mañana. Vamos. Pero si quieres saber a través de nuestro programa quién fue mayor, pues te va a tener que esperar al final. Es una excusa más para que estemos juntitos. Bueno, hemos puesto a prueba la memoria colectiva y ahora Semáforo, vamos vamos a lo allá, importante, porque amigo. tenemos a Luis García Rey y queremos hablar de su nueva novela, Chantaje. Así que vamos al semáforo. No puede ser. El semáforo. Pues es gallego, nació en Vigo en el 81, es periodista de los de televisión, de los de radio, de los de deportes, de los que llevan más de 10 años, llevando también Deportes 4, también lo escuchamos en el partidazo de la COPE, en el Desmarque. Le sobra, y digo le sobra entre comillas, tiempo para dar clases de lo que más sabe y también para escribir. Esta es ya su tercera novela. Bienvenido, Luis García Rey, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué se cuenta en Chantaje? Pues en Chantaje se cuentan muchas cosas que están, por lo menos sorprendiéndome a mí, porque están verdaderamente vinculados con cosas que están pasando ahora mismo en la actualidad política española. Porque la novela comienza con la desaparición de una prostituta del barrio de Lavapiés en Madrid, y vamos a descubrir enseguida que está íntimamente vinculada con un alto cargo de la política española. Yo esto cuando lo empecé a escribir pensé, no sé si me estoy pasando, no sé si esto va a ser verosímil. Me lo van a echar para atrás, ¿no? Y luego te das cuenta que no sé si me he quedado corto. No sé si me he quedado Atropelló corto. la realidad, ¿no? Sí, sí, parece un cliché, ¿no? Intento que sea un reflejo. No, la realidad está siendo un reflejo de mi novela. De hecho, otra cosa que está pasando es que hay una caja fuerte en esta novela que pertenece a un político. Dentro se han encontrado en la No, novela, joya. documentos, no llegan a ser joyas, Ay. pero son documentos que no deberían estar ahí. Ya. Tío, esto está escrito hace meses. Y ahora yo cada vez que pongo las noticias o abro los periódicos, no sé qué será lo siguiente. Pues lo siguiente es que tú tienes que escribir el número que cae en el cupón. Sí. Y nos lo cuentas a nosotros solo. Igual y me, lo lo, que- compramos. igual me lo quedo para Lo mí. compramos para echarle. Sí, sí. La, No, lib- tremendo. la librería que tengan más cerca de Ferraz,
Agotado, ¿eh? Agotado, sí, sí, estarán contentísimos. Ahora, no, hombre, es ficción, claro. Puede ser que alguien se dé por aludido, pero es absolutamente ficción. Pero bueno, es una de las tramas de la novela. Esta se desarrolla en Madrid, la otra se desarrolla en Edimburgo. Es una ciudad en la que yo viví hace años. La capital de Escocia es maravillosa. Si no la conocéis, se la recomiendo a todo el mundo. Yo soy de Vigo, quieras que no, Escocia y Vigo tienen ahí esta parte nostálgica de lluvia, de verde. Y ahí es donde se desarrolla el chantaje que os proponía antes, ¿no? Porque eres capaz de matar a 3 criminales para salvar a la persona que más quieres. La respuesta que primero se nos viene a la cabeza es que sí, porque ninguno está dispuesto a soportar, ¿no?, el dolor de ver sufrir a la persona que más quieres, ni soportar tú el dolor de... Pero luego hay que soportar las consecuencias. Por un lado está la culpa. Es decir, si ya sentimos culpas muchas veces por cosas menores... Por saltarte un semáforo. Por saltarte un semáforo, por portarte mal con un compañero, por una infidelidad Comerte que cometas dulce. o que... Sí, bueno, incluso por... Cosas pequeñas y al final te martirizan. Sí, ¿verdad? Imagínate por matar a alguien. Esa es la primera consecuencia. La segunda es la venganza. Porque cuando tú matas a un criminal, esta gente no se rodea de gente demasiado higiénica y saludable. Probablemente tenga amigos criminales que van a ir a por Claro. ti. Entonces, el dilema es un poco más complicado de lo que parece. Y luego, además, digamos que el implicado es un comisario. Cuando la policía... Nadie debe matar a nadie, ¿no? Ni Sí, aunque un sean policía igual menos, ¿no? Policía menos, tiene ahí una barrera moral que tiene que superar. Pero claro, cuando dan con tu familia, cuando dan con lo que más quieres, eres capaz de llegar mucho más lejos. Entonces el lector probablemente se tenga que hacer preguntas que no se había hecho y se encuentre con respuestas más incómodas de lo que pensaba. Luis, tú has hecho periodismo deportivo, pero en cualquier caso es periodismo, sobre todo, y has hecho seguro muchas más cosas. El conocer, el estar atento a lo que ocurre, estar pendiente de la actualidad, el estar en sitios, ¿te ha dado como materia prima para que después, no sé, es un paso como muy natural el de los periodistas hacia la novela? Y creo que además tiene sentido porque suelen ser, para mí, y perdonadme lo que voy a decir, pero cuando un periodista escribe una novela tiene como mucha más verdad que cuando lo hace un escritor que igual no ha tenido esas experiencias. ¿A ti te ha ayudado ser periodista para escribir? Pues seguramente, porque quieras que no, pertenezco a un mundo en el que conozco a mucha gente y a mucha gente que está en contacto con mucha otra gente. Claro. Y quieras que no, pasan muchas cosas. Luego en Madrid es una ciudad que no descansa nunca. Es una ciudad que tú vas a cualquier hora de la madrugada por Gran Vía y hay gente, hay ambiente y pasan cosas, ¿no? Y eso para un escritor de novela negra es maravilloso, es maravilloso. Y luego el deporte, quieras que no, está bastante vinculado con el thriller, ¿eh? No solo ya por las tramas que puede haber en la... ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, no solo por las tramas de la federación, ¿no? Y Ya, cosas bueno, que, verdad, cosas esa que me la todos saben comí y yo, personajes a los que todos conocemos, ¿no? Que se han hecho famosos hace tiempo y no vamos a recordar ahora. Pero porque en el deporte, a la hora de tratarlo, tú nunca sabes lo que va a pasar. Tiene este punto de emoción de esto es un misterio y estás pegado, estás intentando desentrañarlo, interpretarlo, pero luego ves un partido de fútbol, está dominando un equipo, posesión, ocasiones y pierde el partido. ¿Es verdad? Es una sorpresa. Pues con el thriller es un poco lo mismo. Yo sí que sé lo que va a pasar, pero hay que intentar engañar al lector para que cuando llegue al final se sorprenda un poco. Qué curioso, es verdad, cuando el periodismo deportivo lo que trata un poco de reducir incertidumbre, no lo había pensado así, que es como un poco la misma lógica que el thriller, de decir, quiero ser más listo que el asesino, quiero ser más listo que los protagonistas y explicarle a la audiencia qué es lo que creemos que va a pasar, pero después, claro, es impredecible. Es imposible, sobre Claro, todo no. en el mundo del deporte. La gran magia del mundo del deporte es que por mucho que tú creas que sabes de fútbol, si realmente pudiésemos predecir, todos seríamos millonarios, ya no por el euromillón, sino porque apostaríamos, ¿no?, a eventos deportivos. Pero claro, apostar es mala idea porque es imposible saber lo que va a pasar. Pues en una novela yo sí que sé lo que va a pasar, pero bueno, se trata de engañar al lector y muchos lectores viven la novela como un duelo. O sea, ¿Sí? sí, se acercan a mí como diciendo, tío, lo descubrí en la página. No sé qué. Y yo, tío, tranquilo, tranquilo, que esto no va de vencerme, ¿sabes? Esto va de disfrutar de la novela, ¿no? Aparte que mucha gente te dice, lo descubrí. Ya, pero ¿cuántas veces pensaste que era otro, no? Claro. A mí, de hecho, la gente que ve las series, o porque leer tu libro es más personal, ¿no? Pero cuando ves la serie con alguien que te está diciendo, este es el malo, dice tú, tío, déjame que lo disfrute yo, que a lo mejor, aunque yo lo Equivocarme sospeche, claro, y lo guay es eso, ¿no? Y poco a poco avanzando tú con la trama. Pero es verdad, hay gente que vive la vida como compitiendo, ¿eh? Y hay una cosa que no sé si es poco políticamente correcta la que voy a decir, pero a mí me pasa cuando, como nos dedicamos, los periodistas nos dedicamos a contar historias. Entonces, ya sea un thriller, ya sea el paso a una pieza en un informativo sobre la concentración de la televisión española, tú manejas la información de manera que tienes que hacerla lo más atractiva posible. Entonces, claro, al final son resortes que construimos constantemente, quiero decir. Claro, cuando ves una peli muchas veces reconoces cosas. Y joder, es muy frustrante, ¿sabes? Si no estás casado con una periodista, como en mi caso, que tú estás viendo y estás diciendo, es que ahora viene y la otra, que me deje, pero es que te sale.
Porque lo reconoces tú, como has escrito 1000 cosas, pues dices, ostras, esto lo han dejado ahí sembradito porque ahora es cuando toca. Pero bueno, es verdad que muchas veces no somos buenos compañeros de serie los periodistas. ¿Por qué nos interesa tanto el crimen? ¿Por qué te apetece a ti escribir sobre crimen, Luis? Bueno, yo siempre he sido muy lector de novela negra. A mí es un género que me gusta muchísimo. Aparte, creo que en España se hace muy bien. Hay grandes talentos en este país en novela negra. Y a mí este juego, efectivamente, entre el lector y el escritor, ¿no? De te pongo las pistas, las escondo, ahora las saco, a ver quién gana, siempre me ha entretenido mucho como lector y siempre me he planteado si sería capaz de hacerlo como escritor, ¿no? Pero no, o sea, cuando yo no sabía si iba a ser capaz. Y llegó la pandemia y dije, tío, es ahora o nunca. Claro. Es ahora o nunca. Y la verdad es que cuando conseguí hacerlo la primera vez, la sensación de orgullo es tal, te sientes tan bien contigo mismo que no es algo que pase todo el rato, ni muchísimo menos. Entonces te enganchas un poco a esa sensación, ¿eh? O sea, la novela supone un desafío, supone sin fliparme demasiado, pero son muchos obstáculos que tienes que ir superando y cuando consigues cerrar la historia y escribir la palabra fin, es una sensación muy placentera, muy. Oye, Luis, Ha encajado todo también. Ha encajado todo. es tu tercera novela, creaste 2 personajes, ¿no? Axel y... ¿cómo se pronuncia? Lord. Lord. ¿Cómo son estos 2 policías? Porque tienen sus cosas, ¿no? Sí, tienen sus cosas. Son 2 lobos solitarios que no deberían estar trabajando con nadie más que con ellos mismos, pero bueno, los juntan. En teoría no deberían entenderse, pero se quieren mucho y se protegen y se respetan, que esto pasa a veces en la vida, ¿no? Que te coloquen a alguien al lado y dices, a ver, tengo que aguantar ahora a este. Y luego él tampoco tiene ganas de aguantarte a ti y eso hace que la relación funcione. Hemos hablado antes de los editores de programas en tele y un poco de esa relación muchas veces. Muchas veces. O el copresentador, ¿no? Dándola del pulpo, pero en realidad estoy a gusto aquí. Sí, hombre, porque al final estáis juntos y sobre todo ellos que están en situaciones de riesgo y eso quieras que no hace que aflore el cariño. Luego Axel es un tipo muy impulsivo, es un tipo que normalmente toma atajos, que su fin es bueno, pero se desvía muchas veces del camino correcto, no soporta a los jefes, no soporta la jerarquía y ahora está yendo a terapia para intentar mejorar un poco todo esto, ¿no? Porque eso de intentar pensar un segundito antes de actuar, a ver si le funciona. Y luego está intentando que se enamore, porque es algo que le cuesta mucho, no consigue enamorarse, van 3 novelas y no hay manera. En esta va a conocer a alguien y vamos a ver si a través de la terapia, bueno, pues conseguimos que asiente un poco la cabeza. Y Lore es todo lo contrario en el sentido de que no va a cambiar nunca, no va a ir a terapia y no hay manera de convencerla. Es muy impulsiva, típica persona que siempre está dominada por sus emociones, que no es capaz de controlarse, que de repente siente algo y va con todo, ¿no? Y va a verse en una situación compleja para ella porque ya que no es capaz de gobernarse a sí misma, va a tener que liderar un equipo en la investigación. Entonces eso la va a poner en una situación compleja. Qué guay, cuando tienen los personajes ya definidos, ¿no? Y lo que hace es ponerlos en situaciones para que saquen el potencial máximo, ¿verdad? Cuando dicen, Claro. Guay, es que esto va a molar aquí. Sí, ya sé que eres muy buena en esto, Vamos a ver qué tal si eres capaz de soportar esto. ¿Cuánto tiempo le pudiste dedicar a la construcción de los personajes para la primera novela? No sé si tenías ya en la cabeza trilogía o las que vengan, porque creo que esa es como el cimiento, ¿no? De la casa, ¿no? La construcción de los 2 protagonistas, Axel y Lord. Entiendo que ahí es cuando hay que fajarse ahí el cobre para que luego todo fluya, ¿no? Sí, lo que pasa es que también se van construyendo sobre la marcha, ¿no? Yo tengo una idea muy clara, ¿vale? Axel es así, quiero que sea así, y Lore es así y quiero que sea así. Pero luego ellos también les van pasando cosas durante la novela, se van comportando y van forjando su propia personalidad. Todo esto yo cuando lo escuchaba a escritores, como les decía, esto se está flipando, o sea, ¿dónde va dónde va, no? Pero luego, de verdad que es cierto, porque ya en esta novela muchas veces yo necesito que hagan algo y no lo pueden hacer, porque ellos no son así, no se han comportado así nunca. A ti no te pasa a veces que ves un colega y dices, ¿qué está haciendo? A este hay que hablar con él, algo le pasa porque este no es mi colega, ¿no? Total. Pues pasa un poco esto con los personajes en el libro, que ya llega un momento que tienen que responder a sí mismos, ¿no? Pero bueno, la construcción, ¿sabes qué pasa? Que como era en pandemia, no había editorial, no había nadie esperando, para mí era como un juego. Entonces tampoco le di demasiada importancia, fue todo surgiendo y fue fluyendo y cuando me quise dar cuenta pues tenía una novela que funcionaba. Es muy guay eso, porque esa sensación de la que habla Luis de cuando acabas el libro y dices, ostras, es que se ha cerrado, ¿no? Porque independientemente de que tú, que más o menos tengas clara la trama en la que te vas a mover, siempre hay como hilos que dices, ay, esto, espérate, que esto no me encaja, que esto pensé yo que era una tontería y ahora aquí no me cuadra. Y cuando ves que está todo cerradito, ¿verdad? Como empaquetado, dices, ¡guau, qué guay que...! Es la gran sensación, porque Sí, superas dificultades. Hay momentos que dices, tío, esta trama no sé dónde va, aquí me falta un sospechoso, voy a tener que hacer un personaje que no había pensado en construir. Total. Y luego hay una cosa también muy llamativa, que yo reescribo poco, ¿vale? Pero hay veces que tú vuelves 200 páginas atrás, cambias una frase
y la novela cambia por Es completo. increíble, totalmente de acuerdo. Claro, eso es increíble, porque está en los cimientos de la novela. Luego has construido 200 páginas, tú de repente, este tío ha hecho esto. Deja de hacerlo, hace lo contrario y ya cambia por completo el espíritu y el sentido de la novela. Y otras veces, estamos aquí de escritores también, pero y otras veces que es muy guay, que tú lo has escrito todo, se lo das a tu editor y te dice, quita este personaje. Y tú, pues no voy a quitar este personaje, chalao. Dice, quítalo. Y lo quita y dice, hostia, es la misma novela, no cambia nada. Y Tienes dice, razón. no me da cuenta de que había un personaje aquí que en realidad yo me enamoro de él y es muy exótico, pero no tracciona y no hace avanzar nada la historia, con lo cual... Y luego hay lo limpia. efectivamente esto es tal cual dices, y luego hay personajes que no tienen ni personalidad, simplemente son puentes. Están ahí para Sí, es verdad. como en un videojuego, ¿no? Que tú Un llegas, NPC. recoges un NPC, efectivamente, recoges un arma y continúas, ¿no? Pues eso también ocurre en la novela para que pueda avanzar. Oye, echas de menos los deportes. Con los deportes hay siempre una relación de amor-odio, ¿verdad? Que cuando lo haces está guay, pero después dices, uff, ya lo he hecho, ¿no? ¿Tú Sí, estás en sí, esa? sí, estoy un poco en esas. También como sigo en la radio, quieras que no sigo vinculado bueno, verdad, claro. al mundo del deporte, echo de menos la tele, sí, Mm. porque la tele al final engancha un poco. Pero también ahora, por ejemplo, vengo de Roland Garros. Hace unos días estuve viendo la final de Roland Garros y tal. Y verlo como aficionado, otra vez, después de 20 años, no tener Ya. que interpretar el partido, no tener que estar pensando, luego tengo que entrevistar, es una maravilla ¿Y también. has conseguido hacer eso? Porque a mí me pasa muchas veces que después yo trabajé en la federación, en fútbol. Cuando ya veo un partido de fútbol, muchas veces estoy pendiente más de las cosas que tenía que estar pendiente profesionalmente. Me cuesta como disfrutar. Totalmente, estás pensando en el contenido. Sí. Aunque tú estés de Sí. civil, no estés de... Se me ha Sí. quedado ya un poco ahí esa inercia. Lo que ocurre es que como la final fue Zverev-Koboli, Ya. probablemente, aunque hubiese ido como periodista, no había mucho contenido que pudiese interesar, ¿no? Entonces la viví con una tranquilidad pasmosa. Tú viviste además en la tele, esos informativos de cuatro, los deportes, el día a día, ¿no? Ese frenesí del directo diario, además con mucha visibilidad, ¿no? Esa adrenalina de... Reinventaron el discurso del periodismo deportivo. Los Manolos, ¿no? Sí. Sí, aquello fue maravilloso. Aquello fue una época porque aparte coincidió, no solo era mi arranque o mi inicio en el periodismo deportivo, que Pero lo era vives- bastante joven además, ¿no? Sí, yo cuando empiezo tenía 27, 28 años, ¿no? Que estás empezando en esto y con una ilusión desbordante. Y aún encima coincide que ganamos la Eurocopa del 2008, que yo estaba en Viena, luego el Mundial, que yo estaba en Sudáfrica, y luego la Eurocopa, que yo estaba en Varsovia. Entonces, para mí fue una época dorada. ¿Tú tienes que ir ahora a Estados Unidos? No, no me voy a ir, no voy a ir. Pero ya fui a Río de Janeiro y no ganamos. No. Yo pensé que era talismán, me lo llegué a creer, ¿eh? Pero bueno. luego me di cuenta que era ni talismán ni gafe. No, no. Pero bueno, que en cualquier caso fue una época irrepetible de mi vida profesional y eso, bueno, ya me lo llevo para mí. Eso no me lo va a quitar nadie ya, ¿no? ¿Qué te ha dado, tío? El defender en una etapa, pues eso, de tanta visibilidad, de tanta exposición, tensión, el directo, siendo tan joven, ¿no? De tanta responsabilidad. ¿Qué te ha dado ahora ya con un poco más de madurez aquella época? Bueno, sobre todo muchos amigos, porque cuando estás en un momento profesional tan potente, porque fue muy potente, es un poco lo que hablábamos antes, te unes mucho a la gente, porque estás en un desafío y los desafíos unen porque sufres, y me llevo muchos amigos de esa época. Y luego un montón de aprendizaje, claro, porque tienes que aprender a manejar situaciones de mucho estrés, que yo no he vuelto a tener, ¿eh? Porque luego una vez que baja, digamos, vamos a llamarle el éxito, ¿no?, del programa, baja la tensión también, es inevitable. Claro. Y cuando trabajas relajado, es muy guay trabajar relajado. Pero la parte de adrenalina, esa parte tan adictiva, la pierdes. Y a mí me gustaba mucho eso de que yo entraba a trabajar a las 9 de la mañana, llegaban las 3 el directo y yo ni me había enterado. Era, tío, ¿dónde están estas 6 horas? ¿No? Porque estás trabajando con un vértigo y un frenesí tremendo. Y eso mola mucho, claro. A nosotros nos pasa aquí en la radio, ¿verdad? Yo os veo relajados. Sí, ¿eh? sí, No quiere decir que no haya éxito, ¿eh? Pero quiere decir que estáis muy relajados. Sí, sí. es nuestro éxito. Pero es maravilloso, ¿eh? Trabajar entre amigos con una sonrisa es maravilloso. Faltaría No tiene más. Sí que lo precio. es, sí No que tiene lo es, precio. sí. Para el que lo pueda hacer, claro. Encantaría Tiene que poder ser. decir lo mismo. Me encantaría. Para de que lo verdad, tenga, de ¿no? verdad. Bueno, pues hemos hablado con Luis García Rey sobre chantaje. Todo el mundo tiene un precio. Es su nueva novela que edita Espasa, que la verdad que edita de verdadera categoría muy, 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 muy bien. Y es ese enigma que siempre tiene el thriller policíaco, pero encima con un debate moral de hasta dónde eres capaz de llegar cuando te implican a los tuyos, de qué cosas que te parecen que son pues banderas rojas para ti, eres capaz de arrancar y pisotear cuando pues bueno, son cosas importantes para ti las que están en juego. Todo ese dilema es el que vas a disfrutar con Chantaje, como te digo, la novela de nuestro Luis García Rey. Querido, muchísimas gracias por este rato. Gracias a vosotros. Gracias, Luis. Grande Luis García Rey, bravo.
no puede ser, el parte. Que nos gusta recibir a periodistas, compañeros aquí en este No Puede Ser. Cómo comunica Luis y qué ganas tengo yo de hincarle el diente a Chantaje. Pero ahora vamos ya con estas 3 noticias para comentar aquí con toda la mesa. Lanzamos la primera, Laura. 1. Dormir poco sin sacrificar la salud. Cuéntamelo. El superpoder del 1% de la población mundial. Aquí yo he escuchado muchas veces eso de no he dormido nada. Hay que ver qué noche, qué mal día estoy pasando. Pues resulta, Julio, Rocío, vosotros dos quejáis más que nosotros, la verdad yo también, pero me quejo menos, que hay gente que es capaz de no dormir nada y que le va estupendamente. Digo. Bueno, Drácula, ¿no? Hay, por ejemplo, hay unos 1% de la población mundial, resulta que son capaces de dormir apenas unas horas sin que su salud o su rendimiento se vean afectados. Estos son los dormidores cortos. Son muy gordos, ¿eh? Bueno, a mí me ha sorprendido como Marianico, ¿no? que quitan, claro. Oye, me da cierta envidia, ¿eh? Sí, pero es que son muy pocos, Rocío, un Bueno, 1%, da pero igual. no es un mito, ¿eh? Esto además lo explica ni No más es la ni menos heladería. que el doctor Barrecheguren, ¿eh? Que dice que hay un pequeño porcentaje de adultos cuyas necesidades de sueño son muy inferiores Encargado a la de media. de la cantera de la Real, ¿no? Por supuesto. Barrecheguren. Incluso de Leibar. Con dormir 4 o 5 horas les vale a estos señores. Tú bostezando ahora mismo, además, Julio, entiendo que estás de acuerdo con este hombre, ¿no? Lo mío ya sabéis que es más... Que es crónico, ¿no? Una imposición A que ver, un deseo. lo que dice básicamente es que más o menos se establece que la media sana para dormir diaria es de 7-8 horas, pero que hay un 1% de la población mundial que tiene la capacidad de dormir 4 horas al día y no le afecta para nada. Qué guay, pero qué fuerte. Son unos Dráculas, como ha dicho Juan, ¿no? ¿Te gustaría estar en ese...? Con la edad, Sí. yo creo que se duerme menos. Yo solo conocí a una persona que creo que encajara ahí, que fue el juez Garzón. ¿Qué Que pasaba? ¿Que dormía poco? lo entrevisté y dormía 3 horas al día. Pero además desde siempre. Pero Desde es como un aburrimiento, Pues ¿no? está en este grupo, es 3, eso. 3 horas y pico y él lo tenía ahí como dice, no, verás que no necesito más. Que Luego Ya, fue, pero- luego al fue- médico y todo luego fue bien. para allá, ¿eh? ¿Para dónde? Bueno, ¿Está lo, muerto? lo inhabilitaron. coño, veía que se había muerto. Yo también, digo. Pero no si sé. hubiera pero- dormido 8 horas no lo inhabilitan, ¿eh? No sé, También bueno, te digo una habría cosa. tenido menos tiempo, ¿no? Tú ponte que tú te acuestas a las 11, ¿no? Sí. O sea, tú a las 2 estás ya para funcionar. Claro. Hombre, Ya pero estaba no el te- juez Garzón Mirando No te autos. leyéndose el código penal. No se acostaría a las 11, se acostaría a lo mejor a la 1, a las 2 y a las 5 Sí, estás sí, sí. despierto. Eso es. Con su cafelazo ya, 5 Claro. y cuarto, escuchando Pero... la repetición del larguero. todo un Sí, y la clásico. cámara, ¿no? Y la cámara de cuando estaba... Sí, es Hermano, como una el siesta yuyu. larga. Mm. Pero vaya, ¿no? Vaya rollo, ¿no? Pero ya te digo que yo creo que va con la edad, pero en concreto este hombre que lo entrevisté para un programa precisamente Canal Sur, Sí, señor, me acuerdo. me dijo que le pasaba desde siempre. Me llamó mucho la atención. Dice, Los no, no, padres no, estarían contentos. Los padres, fíjate. ¿no? Y ¿Conocéis a Rubén Zapallos? así. Yo no. Pues os voy a Me contar su encantaría, historia. Vamos me con la encantaría. segunda, Laura. Ni más ni menos que es el propietario de más de 200 viviendas. ¿Vale? Este señor se ha Vende. hartado y dice que las vende todas. Que el clima en España ahora mismo está muy en contra del propietario. Pero el dice él. clima... El Político, clima, ¿no? Hizo- metafóricamente, Ah, vale, no, vale, no vale, es que a vale. lo Ya, eso mejor, del carajo, claro, Rocío. no es que a lo mejor tenga Está filtraciones. muy guapo esto. Está, la como estamos lluvia. con el cambio climático, digo, a lo mejor ahora dice que hace mucha calor. Pero esto está guapísimo, ¿eh? Sí, es que me he imaginado de repente cortocircuito, ¿eh? Los Claro. 200 pisos de este hombre inundados por la lluvia. No, yo era más... Yo he Anda tirado, por mucho el sol. No, he claro. tirado por el calor. Pero fíjate la historia de este señor. En 2012 lanza una página web. La mente es maravillosa, ¿vale? Me suena. Típica página de psicología, efectivamente te tiene que sonar, e inteligencia emocional, cuando todavía no se hablaba mucho de esto. En aquella época, pues eso empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y bueno, pues tiene muchísimo éxito. Se tradujo a 20 idiomas, 150 personas en nómina, ya crea una empresa, lógicamente. a partir de Nómina ese en contenido. nominados, ¿no, Luis? Sí. Siguiendo la 100 literalidad. millones de visitas al mes, en fin. Que Pues el se tío llegaban allí. empieza a ganar el famoso dinero, ¿no? El flicky, Y ¿no? él empieza a reinvertir en ladrillo. Cuenta que, bueno, se asesora y empieza a rehabilitar pequeñas casas en pueblos, ¿no? Estos compradores, ¿no? De los que se habla mucho ahora, que no van, Grandes propietarios. claro, y que no van a la vivienda cara, sino a barrios un poquito más humildes, a pueblos donde la vivienda es mucho más barata y rehabilita y se aprovecha un poco de el subidón que Famoso que va a coyuntura. pegar y tal, ¿no? Bueno, en fin, empezó así a comprar, que tiene 200 viviendas. Pues ha dicho que en 2026 las quiere vender todas.
que tiene otras empresas que son más rentables y que no le gusta el clima que está viviendo, ¿verdad? Que no es mediterráneo. Y que se va a desprender de todos ellos. se va a Va un poco en desprender. contra, ¿no? es De que las esa tiras- teoría de que el ladrillo siempre... A ver, el ladrillo lo que pasa que es un sector de inversión como bastante seguro, que todos más o menos controlamos de alguna manera, porque todos hemos sido alquilados y vivimos en una casa. Todos participamos. Y claro, no te pilla de esto, pero es verdad que hay muchas otras inversiones que son igual de seguras y muchas veces más rentables. El Blu-ray, por Lo ejemplo. que pasa que, claro, que necesitas pues, El DVD. aprendizaje, confianza, y no todo el mundo tiene... Él sabe que yo me compré una casa y siempre la voy a tener, pero es verdad que tiene inconvenientes que todo el mundo sabe. Para empezar, joder, que tampoco puedes abusar, afortunadamente, en 200 teoría. pisos igual es un poquito Sí, eso, ¿no? a Sí, lo me mejor un refiero poquito con el precio de los alquileres, ¿no? Que No, el tipo es verdad, esto es un reportaje extenso, el tío va a salir en televisión estos días y tal. Él es verdad que no tenía alquileres caros, ¿eh? Él tenía un poco esa conciencia de alquilar a precios justos y tal. O sea, el discurso del tipo era más o menos razonable, pero bueno. dice que ya no aguanta más. Bueno, pues nada, pues que los venda, a Ya. ver cómo los vende. A ver si los vende Ahora también. vende, a- ahora ve quién te los compra, ¿no? Venga, vamos con la tercera. Venga. Un guía Sherpa abandonado a su suerte en ¿A el su Everest suerte te refieres con dados? sobrevive y alcanza gateando el campo base tras 6 días de agonía. Qué historia más terrible, que encierra además un tema que vamos a comentar ahora. Hablamos de Hilary Dagwa, que retrata las condiciones pésimas de trabajo en la cima del planeta sin que el gobierno de Nepal haya intervenido para humanizar la tarea. Pensé que iba a morir. No me perdí. A medida que se agotaba el oxígeno me quedé atrás. Y después de que se acabó el oxígeno no podía caminar. Esto lo declara el tipo a la BBC porque ha sido un caso, bueno, que ha llamado mucho la atención. El guía desapareció en condiciones extremas en las laderas superiores del Everest, la montaña más alta del mundo, a finales de mayo, durante una de las últimas ascensiones de la temporada de primavera. Y los que iban en el grupito, pues por lo que sea, no dijeron, vamos a esperar a Hilary Dagwa. No. Dijeron, vamos para adelante. Nosotros ya él nos cogerá Dagwa. él ya irá llegando, ¿no? Tengo un punto de vista... Pero este es el Sherpa. Sí, sí. Sabes que los Sherpas son los que están allí contratados, que ayudan y tal, que no es... Se han dado de harta. Que los ayudan. Claro, que no es Elon Musk con sus amigos allí, ¿sabes? El alpinismo es... que todo el mundo todo sabe. el mundo sabe, ok, en el otro lo mismo. Es un deporte como muy poco deporte, porque es muy individualista, precisamente porque ahí la solidaridad, esto de que es un comportamiento humano, de si alguien se cae, ayudarle, Ahí no. ahí no, porque te mueres tú. Que eso lo dicen mucho los alpinistas. es Con lo decir, bien que se está en, Claro. ¿verdad? En que Matalascaña, tú por dices ejemplo, ¿no? que ellos se ha quedado uno atrás, es una responsabilidad que tú asumes mucho más cuando eres un Sherpa que te dedicas precisamente. No, pero ahora en serio... Hilary lo- Dagwa lo- ha dicho cosas. Lo que dices es cierto, Julio, pero evidentemente hay unos códigos, ¿no? Y este señor pues dice que es irresponsable y humano dejar a una persona atrás, que se debe formar un comité de investigación para buscar a los responsables. O sea, que sí que hay una responsabilidad también, no sé exactamente porque nunca he ido al Everest, pero hay una responsabilidad en el grupo, digamos, no sé qué Yo tipo de hice- permisos hay para hacer este tipo de actividades, tendrá sus normas, ¿no? La preparación Igual. de un docu con Juanito Yarzábal mítico y flipé. No le quedan dedos a ese hombre. Y ya, ¿no? y efectivamente no le quedan dedos, y dice, bueno, es que, es un deportista increíblemente egoísta, y él te lo ha argumentado, dice, es que yo tengo que estar muy preparado cuando voy. Y si no voy, él lo contaba sobre todo por los turistas, ¿no? Porque sabéis que hay mucha gente que va casi en un helicóptero y se pone allí en medio por decir que ha ido al Everest. Dice que yo me preparo todo el año y ahora tú eres un pijazo de no sé dónde, te quedas ahí tirado y ahora yo tengo que arriesgar mi vida porque tú no te hayas preparado. En el caso del Sherpa, no sé exactamente qué es lo que pasó. Pero que los alpinistas tienen como muy claro que tú Pa'lante, eres ¿no? tú en la montaña y que la montaña no perdona y Pues- que... Sí, sí. Pues esto es lo que le ha pasado al bueno, ¿no? De Hilary Dagwa. que Otra el cosa- pobre por lo menos lo ha contado. Es que hay una movida como Que súper... Julio está a punto de decir que se muera ese tío. No, ¿no? no, que no hubiera ido, ¿no? Que creí que el debate era otro porque me llama mucho la atención y lo hablaba con él, que el etnocentrismo de decir, aquí hay un australiano que ha hecho 8 veces, he subido 8 veces el Everest, no sé qué. Y precisamente esta gente, los Sherpas, hacen eso todas las semanas. Y luego cuando se pierde el australiano de turno hay que ver que el gobierno Y no, el no, Sherpa no- parece no que- se ha gastado 3 millones de euros en rescatarme, ¿no? Totalmente. Y el Sherpa sube el Everest toda la semana 3 veces
y eso parece que no es humano, ¿sabes? Que no cuenta en las marcas. Vamos a Estoy hablar... reventado, ¿eh? Ni que vamos- hubiera subido el Everest. Pues sí, Fíjate, gordita. pues sí, no te lo vas a creer. Y no me han esperado esta gente. ¿no? De hecho, hay gente que ha muerto en la cola para coronar el Everest, que es una cosa ya de loquísima. Porque también hay Eso es coronaciones allí. minuto ¿Cómo está- 93, ¿Cómo está ¿no? la Semana Santa? Ahí, claro, tú vamos, ves las fotos y hay gente allí, hay 200 personas esperando a, yo qué sé, Señores, vamos a 40 darnos grados darnos prisa, para señores. hacerse la ¿no? foto, que es una cosa. Tira otra por si acaso. Familia, vamos a hablar de educación, ¿no? Por Una cosa favor. que nos atañe a todos. Pues sí, mete un separado que tenemos aquí a David del Barrio, del director del CEIP La Paz. Lo que siempre quisiste saber y nadie se ha atrevido a preguntar. David del Barrio, ¿cómo estamos? Muy bien. Oye, Muchas gracias. hemos invocado porque nos interesa mucho el trabajo que estáis haciendo en el CEIP La Paz de San José de la Rinconada. Es muy revolucionario, ¿no? Bueno, Tú llevamos, dirás, no, bueno, pero sí, joder. llevamos ya Esto lo hace cualquiera. 15 años Ujú. y al principio sí salió como una idea, bueno, vamos a ver cómo sale esto, ¿no? Vamos a tirarnos a la piscina y vamos viendo. Y sí, bien, salido muy bien y ahora estamos recogiendo, la verdad, muchos éxitos, muchos premios y mucho reconocimiento, no solo en la localidad, sino ya también en delegación, en la Ujú. consejería, en el ministerio, en fin. ¿Cómo lo Super hacéis? pueblo en la Rinconada, ¿eh? Sí, hombre, Joder, y vaya, San José. vaya pasada. Vamos, sí, sí. 40.000 habitantes. Mm. Son 10 centros educativos de infantil y primaria y, hombre, ahí hay mucha calidad. ¿Y qué hacéis vosotros? ¿Cuál no? fue la idea? Eso. Explícanos. Pues la idea fue, bueno, el trabajo por proyecto. El trabajo por proyecto no es realmente no es una metodología nueva, o sea, es una metodología de los años 60. Entonces, la metodología por proyecto se trabajaba mucho en infantil en aquella época. En el 2011 cogí yo la dirección y dijimos, bueno, pues fueron varias casualidades. Pues mi jefa de estudio era americana y ella había estudiado con trabajo por proyecto. Y luego dos compañeras de infantil pasaban a primaria, a primero y segundo de primaria, y dijeron, oye, esto funciona aquí abajo, ¿y si lo subimos? A ver qué tal, cómo funciona. Y bueno, pues fuimos subiendo y poco a poco iban, oye, pues funciona bien, los niños vienen encantados, los resultados son muchísimo mejores. Vamos a meter más asignaturas y al final pues todas las asignaturas más o menos trabajamos por proyectos, le preguntamos nosotros, ahora le estamos preguntando a los niños qué quieren estudiar el año que viene. Claro, porque para alguien que no sepa lo Sí. que es la pedagogía por proyectos, Sí, trabajar por proyectos hay muchas formas. O sea, nosotros nos tuvimos que leer varios autores y al final nos cogimos de cada uno lo que nos interesaba, porque tú lo tienes que contextualizar a Sevilla, a San José de la Rinconada, al alumnado, a nuestro barrio La Paz y bueno, también a nuestras necesidades. Entonces consiste en una metodología activa donde el alumnado es protagonista del aprendizaje, pero no es protagonista porque aprende, sino es protagonista porque crea el aprendizaje, ¿vale? Él investiga, nosotros lo que le hacemos cada trimestre, provocamos un dilema, un problema, algo sucede en el cole, ellos a la primera semana ya están esperando que algo suceda, y cuando algo sucede, pues ellos deciden darle solución o investigar, entonces durante 2 meses tú estás aprendiendo para darle después una puesta en valor social a eso que has aprendido, ¿no? Entonces todos los trimestres acaban con un acto en el que tú pones en valor social el esfuerzo que tú has hecho y por ejemplo, a lo mejor estamos estudiando el agua, pues hacemos una cuña publicitaria de consumo de agua responsable. Estamos estudiando alimentación, bueno, pues estamos estudiando el sistema solar, por ejemplo, que fue muy interesante, pues hicimos en el Salón de Actos un planetario gigante, vinieron todos los colegios de la localidad a ver nuestro planetario. Entonces, bueno, pues no es lo mismo, tema 3, página 42, ejercicio 1, 2 y 3, que más o menos es ser monitor de editorial, pues sí. que, bueno, pues incentivar al niño a investigar, a aprender, a enseñar a los demás, a leer noticias, a leer documentos y de ahí sacar lo importante. Entonces, si tú empiezas así en infantil, pues cuando llegan a sexto, pues trabajamos cooperativamente, trabajamos en equipo, que hay que aprender los primeros nosotros. Los maestros tenemos que estudiar técnicas de trabajo cooperativo. Qué Esto bueno. no es, venga, vamos a hacer esto, pues tú el punto 1, yo el 2 y el 3, luego juntamos y ya tenemos hecho el trabajo. Eso no es trabajo. David, ¿y eso cómo entronca con la materia curricular? Quiero decir, porque ahora, es verdad, tú lo has dicho, hace en 2011 sobre todo era infantil, Sí. ahora es primaria, te diría que ya hay institutos que están incorporando también el trabajo por proyectos y bachillerato, que ahí está el bachillerato internacional, por ejemplo, que lo tengo un poco en la cabeza, que trabaja también por proyectos, pero luego la antigua selectividad, la PAU, está ahí. Claro. O los grados cuando tienes que entrar en un grado. Pues ¿Cómo entronca eso? No ¿Cómo? te lo vas a querer, Rocío, pero
la legislación pone que hay que trabajar con metodología activa. O sea, nosotros empezamos en el 2011 y ya metimos los 3, 4, 5 años y primero y segundo, pero en el 2014 salió una legislación diciendo que ponía expresamente que había que utilizar metodologías diferentes como el trabajo por proyecto, el trabajo y ponían varios tipos de metodologías. Pero es que el 2021, 2022 ha empezado la LOMLOE, toda esta legislación que tenemos, y pone específicamente que hay que planificar y hay que trabajar con situaciones de aprendizaje. ¿Y qué es una situación de aprendizaje? Pues es un mini trabajo por proyecto. Una situación de aprendizaje es que yo tengo que enseñar matemáticas, no con Manolito que tiene 3 peras y Joselito tiene 4 manzanas. No me importa, yo no sé, me da igual las peras ni las manzanas. Yo lo que quiero es que yo quiero recaudar dinero para conciencia, para la ONG X, y entonces vamos a hacer nosotros tal, y entonces vemos lo que nos cuesta los materiales, y entonces tú estás dando matemáticas así. Estás camuflando los conceptos en algo mucho más activo, claro. Sí, es que además cuando nosotros llevamos dando clases a otros profesores, otros centros del CES de Sevilla, de Osuna, de Aracena, desde hace muchos años. Entonces, ¿y cómo das todo el currículum? Porque al niño lo que le interesa es lo que está en el currículum. O sea, alguien ha hecho muy bien los currículum y entonces el contenido es el mismo. Si tú le preguntas a los niños qué quieren saber, qué quieren aprender, bueno, nosotros tenemos una memoria de lo que cada curso ha estudiado. Ellos saben que no pueden volver a decir los animalitos y el fútbol, claro. ¿sabes? O sea, si no estaríamos todo el tiempo dando el perrito. Entonces, la legislación te obliga a eso, y nosotros no hemos tenido que adaptar nada, o sea, te voy a decir nada porque poco, que cambia la nomenclatura de la legislación, pero es que nosotros llevamos trabajando en situaciones de aprendizaje de 2011. Y además es una manera, entiendo, de aportar un beneficio a la comunidad, ¿no?, que rodea al colegio también, ¿no?, con ese tipo de proyectos, implicar a, no sé, si al barrio, a vecinos, a familia. Sí, bueno, nosotros trabajamos con la asociación de mayores que está al lado, vienen muchas veces porque hacemos trabajos con ellos, retahílas, estudiamos el lenguaje, estudiamos un montón de cosas con ellos. Las mujeres vienen siempre, y es curioso porque siempre sueltan la misma frase a los niños, le dicen aprovechar el tiempo, disfrutar, pasarlo bien los niños, vale, sí. O sea, no leen más allá, pero sí, trabajamos con ellos, mira, por ejemplo, había nuestra compañera Celia, tuvo una enfermedad y retinosis pigmentaria y se quedó ciega, y cuando pues se dio ya de baja y los niños querían saber qué le había pasado a Nuestra Señora Celia, entonces preguntaban y querían estudiar lo que le había pasado a Nuestra Señora Celia. Le pedimos permiso a ella se involucró y estudiamos los sentidos, todos los sentidos, ¿no? Pero lo estudiamos muy a fondo. Entonces ellos decidieron que querían conseguir dinero para aportar para la retinosis pigmentaria. Nosotros cuando hacemos ese tipo de cosas, pues apadrinamos una colmena, damos dinero a una asociación de animales, de cuidado, bueno, pues siempre se recargan pues eso, haciendo chapitas y haciendo moñerías, pues recaudamos 300, 400 euros. Pues con la retinosis pigmentaria, 2.750 euros en toda Andalucía. Qué guay. Y luego también Luis, de alguna manera, David, perdona. Luis soy. Sí, no. Esta semana hemos hablado también de la educación y las necesidades de niños con necesidades especiales y capacidades especiales. Claro. Al fin y al cabo, este tipo de educación y de enseñanza ya no es todos los niños no valen para página 44, ejercicio 4. Bueno, claro. Pues una manera más amplia, ¿no?, de educar y de conseguir congregar y meter a todos en una misma educación y enseñanza, ¿no? La primera adaptación que tiene nuestro centro es la metodología. Es decir, el trabajo por proyecto no tiene límite ni por arriba ni por abajo. Es decir, el de altas capacidades no tiene límite. Tú puedes investigar todo lo que quieras, puedes enseñar, puedes trabajar con el contenido que quieras. Por abajo, por decirlo de alguna manera clara para que le quede claro a todo el mundo, pues tampoco. ¿Por qué? Porque tú entregas lo que tú puedes y lo que tú eres capaz de enseñar a tus compañeros. Porque vamos a irnos a una escuela tradicional de hace mucho tiempo. Bueno, pues el niño que tenía ciertos problemas, pues estaba a lo mejor pues dando con un libro de segundo y estaba en quinto, ¿no? Y claro, él ve que su libro pone un 2, no un 5. Y él está al lado de la maestra y él ve que él hace otras cosas. Aquí no. Aquí cuando le toca a él investigar, él coge su cartulina y él hace sus explicaciones, o coge su PowerPoint y él da sus explicaciones, ¿vale? Del contenido que sea, a nivel que sea y profundidad que sea. Los colegios que trabajáis con este tipo de método, a mí me da la sensación, David, que como que las puertas del colegio están más abiertas.
respecto a la familia, respecto, como decimos, a la comunidad, ¿no? Con estos vínculos, ¿no? Y que antes, cuando nosotros éramos pequeños, no sé, los colegios eran una especie de Un ovni en medio del lugar barrio. hermético, ¿no? Claro. Donde, ¿no? Y a mí me da mucha alegría, ahora que soy padre, que mi hijo, bueno, está en un colegio que también se trabaja por proyectos, y a mí me da mucha alegría ver todas las cosas que hacen. Por eso me encanta escucharte, porque creo que es una manera de cambiar la educación y el futuro de todo lo que viene. No, nosotros, cuando yo empecé había unos 60 socios del AMPA, ahora hay 154. El AMPA es muy importante en nuestro centro, muy importante y poderoso porque nos ayuda a hacer cosas. O sea, nosotros hemos hecho un aula exterior polivalente, se llama la Imaginoteca, que la hicimos el año pasado. Hemos hecho una radio, que no tiene nada que envidiar a esta. Bueno, sí, los micros los micros son muy caros. Pero una radio muy, muy bonita donde se trabaja. No hacemos un programa de radio diario, sino que hacemos podcast. Se llama Bla Bla Paz, nuestro podcast. Y bueno, ahí os vais a encontrar de todo. bueno. Y tenemos canal de televisión también, y que estamos ok. ahora formándonos para hacerlo. Todo eso se ha hecho con la ayuda del AMPA. De hecho, lo primero que hicimos fue el aula medioambiental, que se llama el Vergel de la Paz, que es un bosque de alimentos, que justo lo inauguramos 4 días antes de la pandemia, miércoles 11 de marzo. ¿no? Me está entrando ganas de ir al cole, David. Venga, pero necesitamos a alguien que no... No, yo matriculado, Para la radio, pero no, para la radio, matriculado. para que nos dé el bautismo. Nos quedamos sin tiempo, David, pero qué espectáculo con la pasión con la que lo cuentas y toda la actividad que tenéis. Insistimos en el CEIL La Paz, que es un centro de educación infantil primaria que hay en San José de la Rinconada y que de verdad que bueno, que fue pionero con esto de los proyectos, que es fácil en los niños de encontrar, pero igual en niveles mayores no, y sigue siendo absolutamente eficaz. Muchas gracias, querido. Gracias por Y llamarme, enhorabuena. gracias por... Gracias, David, y enhorabuena. Gracias, muchas Enhorabuena. gracias. Enhorabuena, CEIL La Paz. Bueno, 23 y 24 de junio en la increíble, porque de verdad que es una pasada, sede de Carmona de la Universidad Pablo de Olavide, nuestro querido Ildefonso Vergara estará organizando la profesionalidad en el flamenco, claves legales, fiscales y de comunicación para artistas. O sea, yo creo, Ildefonso, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Creo que estás fabricando curso el flamenco perfecto, ¿no? Estás Bueno, haciendo el Ironman de los flamencos. Este año hemos pensado, porque hay una novedad que incorporo a la cátedra de flamenco de la Olavide, de la Universidad Pablo de Olavide. Tiene una cátedra que además tiene una singularidad que incluye a 8 o 9 municipios de la provincia de Sevilla y, bueno, pues colaboran con esta entidad y hemos visto bien de buscar un camino conjunto. Yo llevaba muchos años haciendo los cursos de verano y este año pues hemos hecho un curso muy sencillo, basado en la idea de los microcréditos, que durante 2 días de forma intensiva todos aquellos que pretendan ser artistas o sean artistas puedan adquirir una formación muy, ¿cómo te digo yo?, poliédrica, de cómo un artista se tiene que enfrentar en estos tiempos a todos los aspectos que se van a encontrar en su carrera, especialmente aquellos aspectos fiscales, legales y la comunicación, que ahí es donde nosotros somos unos expertos y creemos que podemos ayudar también cómo labrar la imagen, cómo manejar las redes, cómo manejar una nota de prensa, cómo hacer cosas tan sencillas, cómo dirigirte a un medio, cómo llamar la atención a un periodista para que le llame. Interesante. Sí, porque no solo es hacer bien la interpretación artística en cuestión, sino es también manejarlo. Y si eres ya un artista muy grande y tiene quien te lo maneje, pues estupendo, pero por lo menos sabes dónde está. Y fíjate qué tontería, pero que muchas veces los flamencos son contratados directamente por administraciones locales, por ayuntamientos, por diputaciones, y claro, eso tiene, bueno, pues un proceso, casi una licitación que tiene como un peluseo Facturar gordo. facturar a una administración pública tiene su Hay que movida, hacerse un claro. máster, vamos. Sí, bueno, sí. pues todo esto en 2 días, el día 23 y
24 de junio en Carmona. Ya estamos en la recta final de las matrículas, prácticamente quedan pocas, la verdad se ha dicho, y bueno, pues creemos que es un curso eminentemente útil, donde habrán personas con las experiencias y los conocimientos suficientes para precisamente llegar todas esas materias que queremos impartir en tan poco tiempo, ¿no? Pero hay que hacerlo. ¿Van a estar? Pues mira, el propio Norberto Díaz, que es el director de la cátedra, que estará conmigo dirigiendo el curso, Cristóbal Ortega, que es el director del Instituto Andaluz, Luis Ibarra, que es el director de la Bienal. Ellos hablarán de la industria del flamenco hoy, el marco legal y profesional de los artistas, ¿no? Después la contratación en el flamenco, por cuenta ajena o por cuenta propia, que lo harán especialistas, abogados especialistas de Montero, Aramburu, etcétera, etcétera. Experiencia práctica en la contratación del flamenco, que lo va a hacer Raquel Rubio, que es manager y gestora de Dorante, que tiene mucha experiencia en esto. La rentabilidad de un espectáculo, que esto pues lo hará Laura Gómez, que es del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Pablo de Olavide. También María Ángeles Carrasco hablará sobre la financiación y el entramado profesional del flamenco. Al día siguiente estará Francisco Perujo, que es uno de los grandes especialistas en comunicación como periodista, y hablará de la marca personal y el relato público del artista. Claves para medios y prensa. Eso es importantísimo. Eso lo hará Paco Perujo, que es el del Departamento de Marketing y Director de Comunicación de la Universidad de Cádiz. Y tiene una cuenta de Instagram que flipa. Ahí va, la marca personal para artistas flamencos, herramientas prácticas y también en la prensa especializada, que lo hará Virginia Moriche. Hablaremos de las redes, que lo hará Ángela Gentil, redes sociales y comunicación digital en el flamenco. Otra bestia también, Ángela. Y después Encarna Anillo, y que lo estamos escuchando de fondo con Andrés Hernández Pitu, que es de su pareja, el guitarrista, que son los artistas que por la noche nos darán un recital que lo organiza el Ayuntamiento de Carmona en el patio del Palacio de los Briones, gratis para todo el mundo, por todo el pueblo de Carmona, y los asistentes al curso, pues además de dar este recital, van a hablar sobre el emprendimiento de los artistas flamencos. Qué bonito. Estas parejas son curiosísimos, aparte que son unos grandes artistas, han sabido gestionar en los tiempos como la pandemia, por ejemplo, a través de las clases online, y utilizaron todas las herramientas disponibles para comunicarse, para hacer arte, para dar clases y para hacernos feliz a mucha gente, ¿no? Bueno, para flamencos y casi para cualquier persona del espectáculo, ¿no? Sí, porque sí. al final lo que estás Eso contando es, son bueno, cosas muy concretas del flamenco, pero que le pueden venir bien a todo el mundo. La verdad que sí, que la verdad que cualquier persona que tenga alguna inquietud artística y quiera moverse en este mundo con las herramientas que se necesitan hoy, aquí está este curso. ¿Dónde se encuentra la información? O el que se En quiera... la Universidad Pablo de Olavide, matrículas, los cursos de verano, en fin, que ahí perfectamente te metes en www.upo y ahí te van los cursos de verano y ahí están los programas, ahí están los créditos, ahí están los precios. 23 y 24 de junio. 23 y 24 de junio. La semana que viene ya. Unos días. En Carmona, sí. Porque además creemos que todo este conjunto de enseñanza o materia que se van a dar aquí son eminentemente prácticas. Joder, ya ves. Bueno, tú lo que has contado es absolutamente práctico. También está en esto no vale, se me olvida mucha gente, pero cada uno son auténticos especialistas y verdaderos profesionales que pueden aportar mucho. Qué bien que pongáis el foco en la comunicación, que a veces es la olvidada en algunos sectores, cada vez menos, pero profesionalizar eso es muy importante, por lo menos tener las máximas nociones posibles para gestionar bien, porque una muy buena carrera flamenca, a lo mejor con un poquito de comunicación puede impulsarse mucho, ¿eh? Que Como se todo, entienda O que se puede quedar en la nada por no tenerlo. Exacto. Que no quiero quitarle mérito porque es un artista en concreto. Además, a mí me gusta mucho. Pero la comunicación que ha llevado Israel Fernández, por ejemplo, es una barbaridad. Como ha roto todas las paredes del flamenco, ha llegado a sitios que no eran flamencos, audiencias nuevas. El pelo y que lo ha tiene hecho también. con una imagen muy bestia, con colaboraciones muy bestias, con una voluntad de comunicar de manera distinta. Lo Que le actual. salió genial, vamos. Y claro, pues todo eso al final repercute también en la carrera. El de posicionamiento es clave, se manejan, hay técnicas, hay conocimiento, hay prácticas que se ponen todas en conjunto, en marcha, y pueden ayudar bastante a la imagen de un artista y a la proyección que quiera tener. Pues os hemos hablado, si tú eres flamenco y crees que este contenido te puede ayudar, ya te decimos nosotros que Ildefonso Vergara es
la persona idónea para que te asesore. Entra en upo.es, que es la web de la Universidad Pablo de Olavide, y ahí dentro de formación permanente, cursos de verano, pues tienes este del que estamos hablando, la profesionalidad en el flamenco, 23 y 24 de junio. Así que ya lo sabes. Muchísimas gracias, querido Muchas Ildefonso. gracias a ustedes, hombre. Hacen muy bien los cursos y los garbanzos. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Desde luego. Pusimos la radio, vosotros las orejitas, creo que el trato es justo, el Risitas es mayor que el Peito, Claro. o era mayor, nació antes. Como os digo, el trato ha sido justo y hasta que nos volvamos a escuchar, ojalá el lunes, abusad de la alegría, que nos hace vulnerables. Adiós. Hacia la vida, hacia la vida.